De hoy. Vamos a hablar acerca de cómo interpretar la profecía. Les recuerdo los temas que hemos visto. El primer tema que vimos fue el llamado de Dios. El llamado de Dios. Cómo Dios llama a Samuel y qué estado espiritual tenía Samuel en comparación con los hijos de Elí. Los hijos de Elí, el sumo sacerdote, estaban haciendo cosas terribles. Así que uno que está haciendo cosas terribles, lo que puede esperar de Dios es un llamado de atención. Pero Samuel fue llamado para ser ministro, profeta. Ahora, luego de eso viene la segunda clase que vimos, que es diferenciar entre la voz del alma y la voz del espíritu. Hay que entender que a veces nos habla el yo, a veces nos habla la emoción, a veces nos habla porque yo quisiera que este sea el tiempo de que yo me gane la lotería. Entonces, puede ser el entusiasmo, que no está mal tener uno un entusiasmo, no está mal uno tener un deseo, no está mal, pero sí hay que aprender a distinguir entre la voz de uno, la voz del alma, de las emociones y la voz del espíritu. Entonces, ese día vimos algunas características, ¿no? Ese mensaje está en mi canal de YouTube, usted lo puede revisar. La semana pasada vimos la interpretación, ya la segunda parte o el segundo capítulo de este manual que estoy haciendo, que es la interpretación. Ahora, la interpretación tiene tres fases. Tres fases tiene la interpretación de la palabra que yo he recibido. La primera fase fue lo que vimos la semana pasada. Discernir si la palabra que recibimos es palabra de Dios, palabra, ¿de qué fuente viene? Si la palabra es de Dios, ¿qué efectos causa en mí? ¿Qué debo de hacer con esa palabra? Vimos que podemos nosotros recibir palabra por medio de la impronta espiritual. Cuando estamos orando, el sello del Espíritu nos pone una palabra y nos da la impronta del Espíritu que nos habla. Vimos también que otra fuente puede ser una predicación. Yo estoy predicando la palabra de Dios o en el discipulado y recibo la palabra. Vimos que otra fuente puede ser un sueño o una visión. Vimos un poco la diferencia entre la visión con los ojos cerrados y con los ojos abiertos. En ambos casos hay ejemplos bíblicos. En sueños, dormido, despierto. La Biblia tiene todos estos casos donde puede ocurrir. Cómo se puede manifestar la revelación de la palabra a uno. Y vimos también nosotros cómo distinguir esta revelación de la palabra, cómo la recibimos, comparándola o haciendo una contraparte, como cuando viene alguien y nos habla de su propio corazón. Alguien nos quiere dar un ánimo y nos dice, ay hermano, dice Dios que te va a ir bien, pero esa no es palabra de Dios, ese es el deseo del hermano. Entonces hay que distinguir entre lo uno y lo otro. Esa predicación todavía no la subo. Ya la vamos a subir estos días, ya la subimos a mi canal de YouTube para que lo pueda revisar. Hoy vamos a ver con la segunda etapa. La primera etapa es recibir la palabra. La segunda etapa es interpretar la palabra. La tercera etapa es cómo actúo con esa palabra. ¿Qué hago con esa palabra? Así que hoy preparémonos porque hay que entender algunos aspectos de la interpretación de la palabra. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 20 y 21. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 20 y 21. Allí vamos a leer la palabra del Señor como un punto de referente. ¿Qué debemos hacer con la palabra que se nos entrega? Mire lo que dice aquí. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo. Lo que está diciendo acá Pablo es que todos los dones siempre van a estar activos y se van a manifestar de una u otra manera. El problema era que había falsos profetas. El problema era que había falsos maestros. Y la gente no sabía cómo discernir entre los profetas de Dios y los falsos profetas. No sabían discernir entre la profecía de Dios
y la palabra de hombre. Para eso justamente estamos en esta escuela bíblica, para poder discernir aquello. Así que Pablo dice, hermanos, no se desanimen, no menosprecien la profecía, más bien reciban la palabra y empiecen a buscar la interpretación de esa palabra. ¿Para qué? Para que retengan lo bueno y desechen lo malo. O sea, Pablo está diciendo, no menosprecien la enseñanza, no la menosprecien. Mire lo siguiente, vamos a ver algunas características que debe de tener usted al momento de interpretar la palabra, ¿no? Yo le decía la semana pasada, si usted ha recibido una palabra, anótela. Un cuadernito, ¿se acuerda? En un cuadernito anote cada versículo bíblico, cada momento espiritual. Tuvo un sueño, escriba el sueño. Tuvo una visión, escriba la visión. Ahora hay que ir a la interpretación. Antes de empezar la interpretación, hay que tener estas características, ¿no? Primera característica, hay que entender lo siguiente. La profecía no es una ciencia exacta, pero sí una disciplina, es un don de Dios. Y hay que ejercerlo como tal. No es de hombre, es de Dios. Así que lo primero que debemos considerar que la revelación profética es un regalo que viene del cielo, no puede ser de hombre, es lo primero. Lo segundo que debe de entender o que usted debe de tener es una actitud donde debe de evitar la tentación de interpretarla por sus emociones. Usted soñó que iba en un carro y el carro era grande y iba así manejando a toda velocidad y de repente se parqueó y subió un montón de electrodomésticos al carro. Usted dice, Dios me está diciendo que me va a dar un carro. No, no se acelere, cálmese. No puede tener una interpretación personal, ni la visión, ni el pasaje bíblico. Ya vamos a ver el proceso de la interpretación, ya lo vamos a ver. Solamente quiero notarles la actitud que debemos tener. Primero, la profecía viene de Dios, no de hombre. Segundo, no debemos buscar interpretarla bajo nuestra necesidad. No la interprete bajo su necesidad. Y lo tercero es que la interpretación debe de ser bajo un estilo de humildad, reverencia y dependencia de Dios. Humildad, reverencia y dependencia de Dios. Esa parte usted debe tenerla presente. Usted va a interpretar una palabra que Dios le dio, usted debe ser humilde. Dios me habló primero para exhortarme, segundo para corregirme, enseñarme y tercero para motivarme. O sea, no porque usted es profeta porque es más que los demás. Ay, no, el profeta, salúdeme hermano. A ver, salúdeme porque yo soy el profeta. Anúncieme como el profeta del Señor. No, no, calma. Porque el don viene de Dios. Uno debe de ser humilde, debe de tener reverencia a esa revelación. Así que debemos tener esta actitud. Ahora sí, vamos a entrar cuáles son los aspectos para interpretar esa palabra. Lo que acabamos de hablar nosotros ahorita es la actitud, sea del profeta o sea la actitud de la persona que recibe la palabra. Esa debe ser la actitud. Humildad, saber que viene la palabra de Dios y entender que no debe ser interpretada desde su propia perspectiva. Ahora sí, ¿cómo vamos a empezar a interpretar la palabra? Primer punto. Primero, véngase conmigo a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Aquí están los principios fundamentales para la interpretación de la profecía. 1 de Corintios 2:16. ¿Qué debo de hacer? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La revelación se recibe por la interpretación que da un proceso. Les vuelvo a explicar. La interpretación es un proceso. La interpretación no es una adivinación. La interpretación es, ay, yo creo que es esto. La interpretación es un proceso de revelación y de entendimiento. Son dos cosas que se van a clarificar. La una, que es yo debo de estudiar la palabra. Y la otra, la inspiración que me da esa palabra.
O sea, el primer punto que yo debo de entender es que debe de ser un proceso. Si usted se levanta y dice, ay, yo siento de Dios me habló esta palabra, usted debe estar bien, aterrícelo, cálmese, porque empieza un proceso. Dios esa palabra se la va a enseñar, se la va a mostrar qué quiere decirle a través de un proceso. Dios siempre nos lleva por medio de procesos. Vemos a los profetas, fueron enviados a un pueblo a profetizar. Empezaba un proceso. Elías profetiza contra el reinado de Acab. Fue un proceso. Siempre hay un proceso. Así que el momento que usted recibe una palabra, usted prepárese a vivir un proceso. Entienda eso. Segundo, ¿qué vamos a hacer? Segundo, Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. Esto es lo segundo. La exposición de tus palabras me ha limpiado. La exposición de tu palabra me ha limpiado. David decía esto porque la única forma de nosotros poder entender cuál es la voluntad de Dios es la palabra. Así que nosotros debemos de aprender a estudiar la palabra para poder interpretar el sueño. Usted tuvo un sueño, usted soñó que de repente corría hacia un edificio, el edificio salía volando y usted se quedaba mirando el edificio que se iba para arriba. Bonito el sueño, se está quedando del rapto. Pero escúcheme, ese sueño no puede ser interpretado simplemente así. Ahí te quedabas del rapto. No, ese sueño debe de ser interpretado con la palabra. Usted debe de buscar dentro del sueño la revelación de la palabra. Venga acá a este pasaje de la Escritura, que todos lo conocemos. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué dice Segunda de Timoteo 3:16? Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. El mismo Dios que mandó la profecía para su vida tiene los parámetros de cómo usted la reciba, cómo usted la interpreta, y ese parámetro es la palabra. Hasta ahí usted dirá, pastor, nada nuevo, ¿eh? Nada nuevo. Eso ya lo sabía. Hasta ahí nada nuevo. Es como que hay que aclarar, o como que hay que afirmarlo. No, hasta ahí nada nuevo. Pero véngase al siguiente punto. Segundo punto. ¿No? No, quiero darle antes de eso 4 cosas que nosotros tenemos que hacer o entender de esa profecía. ¿Quién tiene anotado por ahí una profecía o un texto bíblico que Dios le habló? ¿Lo tiene anotado? ¿Alguien tiene anotado algún texto bíblico que Dios le dio? Ahí, lo tiene anotado. ¿Alguien más tiene anotado algún texto bíblico? ¿Por allí Dios le habló en esta semana? Ahí lo tiene anotado. Bien, yo puedo decir, a mí Dios me habló con una palabra. La semana pasada orando, el Señor me dijo, no es en tu tiempo, es en mi tiempo, es en el kairos de Dios. Y yo me fui rápidamente en la Escritura a buscar los versículos kairos, los textos kairos. Ahora, este versículo, el que usted tiene ahorita anotado, la palabra que usted recibió, el versículo que usted recibió, debe de contemplarlo bajo estos 4 aspectos, como pasarle una lupa. Primero, ese versículo o esa visión o ese sueño no puede contradecir la revelación de la palabra. No puede contradecir la revelación de la palabra. Cuando yo creo que les conté en la primera reunión, a mi esposo y a mí, bueno, a mi esposa, se acerca una hermana que decía que era profeta, a mi suegra, y le dice, su hija tiene un enamorado, un novio, y ese muchacho no es para ella, no es de Dios. Le dice esta profeta a mi esposa, imagínense, terrible. Y le dice, la hermana le dice a mi suegra, el Señor me ha mostrado de que este joven, luego de que se case, van a pasar 2 años. Y en 2 años le va a hacer 2 hijos varones. Y luego de 2 años este joven se va a apartar, se va a volver al alcohol y la va a engañar a su hija. Dígale a su hija que no se case. Y mi suegra pues le cuenta a mi esposa. Y la movió, pues en ese entonces estábamos de novio. ¿Cómo es eso, José Luis? ¿Me vas a dejar 2 años? No, pues.
Cualquiera se asusta con esa profecía, ¿sí o no? Las chicas se asustan. Pero yo le dije a mi esposa, a ver, la naturaleza de Dios no se puede negar con su palabra. La Biblia dice que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, no que todos nos apartemos. El propósito de Dios, de su palabra, es que entremos nosotros en salvación, no en perdición. Le dije, algo de esa profecía no está bien. Mire, nos casamos, este 28 de febrero vamos a cumplir 23 años de casado y ni un hijo varón, las 4 son mujeres. Y yo le digo a mi esposa, ya, no es profeta la hermana, tiene palabra de ciencia porque yo era alcohólico, ya no soy, ya el Señor ha cumplido su propósito en mi vida. Pero la palabra revelada no debe de contradecir la palabra de Dios. Esa profecía, cuando usted la nota, no puede, usted empieza a hacer el examen, examine la palabra, a ver, la Biblia dice esto, no puede decir esa palabra que viene a mí de que yo voy a irme al infierno. Y si dice algo acerca de que me voy a ir al infierno, esa misma palabra debe de llamarme al arrepentimiento para que no me vaya al infierno. Entonces, no, debo de cotejar ese sueño que usted tuvo, esa visión que usted tiene. Esa palabra no debe de contradecir a la Escritura. Lo segundo, la misma Biblia, la misma Escritura debe de interpretar su sueño. Si usted agarra y empieza a interpretarlo con el libro de los sueños, de dice cuál chamán, de Eshemán de allá, empieza a interpretarle los sueños, ahí hay algo raro. Que mi vecina soñaba y cada vez que soñaba se cumplía los sueños, algo sospechoso. Porque el intérprete, si el sueño, la profecía, tiene naturaleza en la palabra de Dios, entonces la misma palabra de Dios debe de interpretar ese sueño. No me refiero a que sea paralelo, a que se parezca. Yo me refiero a que esa palabra debe ser interpretada por la misma Escritura. Eso nos demanda a que estudiemos la Escritura. Lo que pasa es que muchos de nosotros queremos, uy, pastor, soñé esto, interpréteme el sueño. ¿Acaso es uno adivino? No, pues hasta los adivinos está prohibido en la Biblia y lo coge a uno como que, interpréteme el sueño. No, uno tiene que ir la palabra. Eso hace que el que recibe la palabra se vea obligado a estudiar la palabra. Tiene que estudiar la palabra. Tercero, ¿qué debe de hacer cuando yo recibo este texto bíblico? Lo tercero que debe de hacer es que esa palabra tiene que traer corrección a mi vida. Tiene que corregir para mejorar mi vida. Corregir no es caer a palo, corregir es mejorar algo que estuvo mal. Algo que no estuvo bien es corregido. Cuando una palabra profética, un sueño, una visión, una revelación llega a su vida, Dios lo está mejorando. Por eso la palabra lo corrige. Por eso la palabra, en sí, la misma palabra solita nos exhorta. Así que debe de corregirnos. Número 4, debe de confirmarnos o afirmarnos. Esa palabra que Dios nos está dando, por visión, por sueño, por revelación, debe de confirmar lo que Dios está diciendo. Si Dios te dice que tú fuiste llamado al pastorado, pues las palabras que vengan deben de confirmarte en lo que tú fuiste llamado. Si tú fuiste llamado a ser un pueblo santo, la palabra debe de confirmarte a que tú eres un pueblo santo. Si esa palabra te dice, tú eres santo, pero anda, ve y métete a los prostíbulos, a lo mejor caes allá por andar en los prostíbulos. Estás en pecado y te apartas. Una vez alguien me contó una historia. Me decía que en la iglesia de él, un amigo decidió irse al mundo. El líder de jóvenes de esa iglesia decidió irse al mundo por 3 meses para poder entender cómo funciona el mundo y regresar a la iglesia y predicarle a los hermanos de su iglesia cómo es el mundo. Y se fue al mundo, 3 meses al mundo, discoteca, fiesta, droga, todo. Y faltando un día,
llega a la casa y habla con los padres. Y le dice, me voy a despedir del mundo porque se termina mis 3 meses. Y se fue. Yo recuerdo tanto ese caso que es real, porque fueron unas noticias que salieron hace años aquí, de alguien que mataron cerca del Centenario. Yo le digo, en serio, sí, ese que falleció en aquella ocasión es ese mismo muchacho, que esa última noche salió, dice, salió a despedirse de sus 3 meses en el mundo. Al salir de la discoteca, en un tiroteo, una bala perdida, lo mató. Dios no opera con esa palabra, ándate al mundo 3 veces, eso no proviene de Dios. Eso es ilógico, porque la palabra de Dios es lo que hace, es afirmarte en la santidad, afirmarte en la salvación, afirmarte en la consagración. He recibido de Dios que estoy muy cansado por tantas ocupaciones que tengo y no voy a ir a la iglesia. Eso está sospechoso. Si la Biblia dice que no deje de congregarme, eso dice la Biblia. Estoy negando lo que la Biblia dice. A lo mejor no vengas todos los días, a lo mejor te armas tu calendario y vienes 3, 4 días a la semana. No, yo no hago el discipulado porque la letra mata. Eso está raro. Eso está recontra que sospechoso. Porque la Biblia dice que debemos ser nosotros discípulos. O sea, mi responsabilidad es estudiar la palabra. Y si me dan una palabra profética de esa, ahí está todo chueco. Ahí no está bien. Entonces, estos 4 argumentos que yo le acabo de decir, usted debe de usarlo cuando usted va a analizar la palabra. Número 3, ¿qué más debemos hacer para interpretar la palabra? ¿No? Hagamos un recuento. Lo primero, entender que la interpretación de la palabra profética es un proceso, no es una adivinación, es un proceso. Lo segundo es que debemos compararla con la palabra, estos 4 puntos que vimos. Lo tercero, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque han de discernirse con el Espíritu. Entonces, aquí vamos a separar 2 cosas. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la revelación. O una cosa es la interpretación y otra cosa es la revelación. Son 2 cosas diferentes. ¿Qué es la interpretación? La interpretación es el conocimiento. Usted aprende a usar herramientas para interpretar la Biblia. ¿Qué herramientas existen? Existen devocionales, existen ciencias como la exégesis, la homilética, la hermenéutica, que nos permiten estudiar la palabra. Estudiamos la palabra y tenemos la interpretación que la misma palabra nos da. Una de las premisas de interpretación bíblica es la palabra se interpreta a sí misma. No puede ser interpretada por pensamiento o por filosofía humana, sino que estas herramientas me ayudan a interpretar a mí la palabra, el griego, el hebreo, el Nuevo, el Antiguo Testamento, el contexto literario, el contexto para todo aquello. Interpreto la palabra. Esa es la interpretación. Pero otra cosa es la revelación. Revelación. Les doy un ejemplo. Salmo 23, a todos nos gusta el Salmo 23, sobre todo esa parte que dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo tienen en su casa? En el carro, Salmo 23, nada me faltará. Bien, pero imagínense ese versículo bíblico, si lo analizamos, entendemos o lo interpretamos de que en Dios nada nos va a faltar. Pero digamos que viene mi amigo Moisés y está sin dinero y dice, Señor, tengo hambre. Y empieza a orar, Padre, tu palabra dice que tú eres mi pastor y nada me faltará. Y aparece el amigo de Moisés, aparece David y le dice, Moisés, vámonos a comer un encebollado. ¿Qué ocurrió? Que Jehová es mi pastor, nada me faltará, le proveyó comida, ¿no? Pero también aparece mi amigo Marcos. Y mi amigo Marcos se siente solo, triste,
y le dice, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Necesito ayuda idónea. Y viene Dios y le manda la promesa. Los dos están usando el mismo versículo. Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero la revelación de Moisés es la revelación de la comida, el encebollado, que le invitó David. Y la revelación para Marcos fue compañía, que necesitaba porque se sentía solo. No sé si me estoy haciendo entender. La interpretación es lo que la Biblia dice y la revelación es como Dios a mí me habla por medio de ese pasaje que no cambia la interpretación, sigue siendo la misma interpretación, pero en mi contexto me habló de manera diferente. A unos porque tienen hambre de comida, a otros porque tienen hambre de amor, pero les habla. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Entonces, esos dos elementos son necesarios. Lo que pasa es que cuando tenemos un sueño, nos quedamos solamente con esta inspiración. No, nos quedamos solamente con esta interpretación personal, con esta revelación. Nosotros tenemos que aplicar la interpretación, tenemos que usar las herramientas interpretativas de la palabra, o al menos buscar a alguien que tenga el conocimiento de la palabra y me ayude. Mire, pastor, este es el versículo bíblico que me dio el Señor. Ayúdeme a interpretar esa palabra. Mire, hermano líder, hermano Peter, hermana Lady, hermana Sheila, los líderes, hermanos, este es el versículo, este sueño tuve y este versículo Dios me habló. Ayúdeme a interpretar esto. Y uno le manda, lea 4 versiones de la Biblia, vaya, busque al griego, busque, analice la sintaxis, todo lo que tiene que llevar la interpretación. Y mientras esa persona está interpretando el texto, el sueño, la visión que Dios le dio, el Espíritu Santo le está confirmando por el estudio bíblico lo que le quería hablar el Señor. Por eso es importante que nosotros podamos anotar lo que Dios nos habla. Es importante, es fundamental. Venga conmigo a Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Ese es el cuarto aspecto. Usted debe de tener un cuaderno de apuntes donde va anotando todas esas promesas. Usted debe de tenerlo. Habacuc capítulo 2, versículo 2 dice así. Mire, dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Qué dice el profeta Habacuc? La visión hay que escribirla en tablas para que cuando alguien la lea, la interprete, corra y la haga. Bueno, eso es de acción que tenemos que hacer. Eso va a ser la próxima semana. Pero lo primero sí, lo primero es que tenemos que anotar la visión. Por eso es que debemos traer a la iglesia un cuaderno, una pluma. Dios me va a hablar algo, lo anoto, lo estudio, lo llevo a mi vida porque Dios me está hablando. Y si Dios me da un sueño, me dio una revelación, ¿cuántos han sentido dolor en su corazón porque vieron algo? ¿No? Vieron algo pecaminoso y sintieron un dolor. No sintieron coraje, sintieron un dolor. Les dolió en su corazón. Me da tristeza que las cosas de Dios la tomen al juego. Me da tristeza. Ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a llevar a la palabra. Y tú vas a estudiar la palabra. Porque ese pesar y esa tristeza tiene un propósito. Dios te hace sentir ese dolor de tristeza. No para que te quedes, uy, me duele. Sino para que hagas algo con eso. Ese hacerlo vamos a ver después. Pero el ahora es necesario anotarlo. Yo recuerdo que cuando tenía unos 5 años, 6 años en el Evangelio, ya tenía creo que 2 años de casado, había un grupo de coreografía en la iglesia. Me acuerdo tanto de ese sueño. ¿Se lo cuento? ¿Se lo puedo contar el sueño? ¿Sí? Usted se duerme después con el sueño. Bueno, le cuento el sueño.
Era una gran pampa inmensa, como un desierto. Y en medio del desierto había una tarima. Y estos chicos del grupo de coreografía estaban encima de la tarima. Pero no había nadie, no había ninguna persona. Ellos estaban haciendo su coreografía, su presentación, pero no había nadie. Era como una gran campaña, pero sin personas. Y una nube arriba, era una forma de una risa, una cara que se reía de ellos, de lo que estaban ellos haciendo. Y en el sueño que yo tenía, una voz me dice, están pisoteando mi sangre. Y me despierto y me acuerdo del texto bíblico del apóstol Pablo, que no debemos tener en poco una salvación tan preciosa. Y me puse a orar. Tuve 15 días orando. ¿Qué hago con esto, Señor? Y empecé a estudiar la palabra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y empecé por mí. Empecé, Señor, ¿yo qué estoy haciendo? Yo quiero ir a hablarle a estos chicos, pero ¿yo qué estoy haciendo? Muéstrame, Dios. Y fui a hablarles. Y la líder me reveló, te cuento unos secretos. Tengo unos jóvenes que están practicando homosexualidad en el grupo. Y ella los dejaba presentarse. Y yo, no puedes hacer eso. Están practicando homosexualidad y están subiendo al altar del Señor. Por eso que el diablo se ríe de lo que están haciendo. La palabra de Dios, ella misma, esa palabra empieza a vivir un proceso en tu vida, donde empieza a limpiar, empieza todo. O sea, esa revelación, tú tienes que saber qué hacer con esa revelación. Debes de anotarla para que no te pierdas ningún detalle, sepas lo que tienes que decir. Ahora, número 5, ya estamos terminando. Número 5, ya lo dijimos, pero esto es muy importante volverlo a recordar. Cuando usted empieza la interpretación de la palabra que usted ha recibido, usted va a buscar a la misma escritura la interpretación. Primera de Corintios 2.13. Primera de Corintios 2.13. Mire lo que dice. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Eso es muy claro. Usted anota el versículo bíblico, anota el sueño, no intente interpretarlo desde su propio entendimiento. Usted debe de buscar que la palabra de Dios la interprete. Si usted acude donde un líder y el líder, ay, yo creo que eso, no, usted tiene que ver que la persona que le está ayudando a interpretar también está usando la palabra. Eso es clave, porque la única palabra profética segura que tenemos es la escritura. Y todo esto son herramientas para poder interpretar la profecía, los sueños, la visión. Ese es el número 5. Ahora, el número 6. La interpretación debe de pasar por una confirmación espiritual. Y el último, hay otro punto más, pero este es esencial. Debe de pasar por una confirmación espiritual. ¿Cómo lo voy a confirmar? Primero lo voy a confirmar por la oración. En Proverbios 11:14 dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y como somos el cuerpo de Cristo y yo tengo mi líder, yo tengo mi guía, yo voy y le comparto a mi guía, a mi líder. Ayúdame, ya Dios me habló algo de esto, ¿a ti qué te parece? Ahora, tampoco voy a agarrar a media iglesia a contarle el sueño. Tengo que buscar a las personas apropiadas, a mi líder, a quien tiene la autoridad espiritual sobre mi vida. Y a uno, dos consejeros que confíe, que puedan ayudarle a confirmar lo que Dios a usted le está dando. Porque si usted espera, voy donde Daniela, interprétame este sueño. Y tengo otro sueño, otra profecía, y voy donde Leticia, interprétame este sueño. Y yo no interpreto nada. Si la palabra primero es para mí, para que yo estudie esa palabra que me está dando. Luego voy donde Leticia, ¿qué te parece? Mira, Dios me está hablando esto. Sí, me parece que sí. Yo también voy a orar para que Dios te confirme eso. Daniela, sí, yo también te voy para que Dios te confirme eso.
Porque somos un cuerpo. Acuérdense que una de las primeras cosas que vimos del ministerio profético es que no es para beneficio personal, es para edificar el cuerpo de Cristo. Usted recibe una profecía, un sueño, una visión, no solamente usted sale beneficiado, su familia sale beneficiada, la iglesia sale beneficiada. Por eso le decía, le ponía el ejemplo, si alguien sale, bájame esa camisa porque dice el Señor que me bendiga con esa camisa. Eso está chueco. Si la profecía no es para beneficio personal, la profecía es para que sea edificada la iglesia del Señor. Por eso yo suprimí ahorita el número 7, el paso número 7. Porque es discernir la palabra personal y con una guía, una confirmación con alguien que te ayude a hacerlo. Y debería de ser tu autoridad espiritual. Debería de ser tu superior espiritual quien te guíe. No, es que es difícil. Mira, si Dios te dio esa palabra y Él te la quiere confirmar, así sea difícil hablar con tu pastor, tú vas a poder hablar con Él. Yo cierro con este testimonio. Nos fuimos al Oriente. Acá están unos compañeros de Oriente que nos fuimos. Y en el Oriente Dios me dio una visión. Una visión, no un sueño. Con los ojos abiertos, tuve una visión. En esa visión, no le voy a contar lo que vi, porque era un tema muy personal, y me quedé con eso. Me vine del Oriente con esa visión, pero algo en mi interior me decía que tenía que contárselo al pastor Francisco. Entonces yo llego a predicar, a los días de que llegué del Oriente, estábamos en el Oro Verde. ¿Recuerdan cuando estuvimos en el Oro Verde? ¿De ahí? Estaba predicando en el sótano del Oro Verde. Cuando voy a empezar la predicación y oré al Señor, Dios, esta palabra tengo que compartirla con mi pastor. Es difícil que venga, pero si él viene, se sienta adelante y me dice, cuénteme pastor, yo le cuento. Prediqué, hice el llamado, se convirtieron 2 personas. Cuando yo estoy, amén, abro los ojos y el pastor Francisco va entrando. Entró, se fue para allá al fondo y yo dije, Dios mío, no se sentó aquí, se fue para allá al fondo, no es tuyo que yo hable con él. Cuando él sale, se sienta adelante y me dice, venga, pastor José Luis, cuénteme. Yo dije, aleluya. Si es de Dios, usted va a tener una guía. Usted no se afane, no se preocupe. Usted va a poder compartir con alguien, pero la palabra revelada de Dios es para edificar el cuerpo, es para todo el cuerpo. Y por allí ya está viendo cómo se actúa cuando yo ya interpreto la palabra. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Hasta aquí cada punto, hasta aquí cada momento. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y que hagamos una palabra de oración. Porque yo quiero